Hola amigos, les saluda Jaime Álvarez muy cariñosamente desde Girardot, Cundinamarca, Colombia para el mundo. En el día de hoy voy a tratar de explicar mediante este tutorial la ecuación de regresión lineal. Es un método matemático, un método algebraico, un método matemático que se utiliza para hacer predicciones, hacer proyecciones sobre un evento, digamos, en determinada empresa. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo para tratar de explicarlo. Tenemos dos variables, X y Y. La variable X es la variable independiente y la variable X va a ser el número de trabajadores que se van a utilizar para realizar determinadas sillas, el número de trabajadores que se necesitan. Y Y es la variable dependiente, ese es el número de sillas producidas. Entonces, coordinemos acá. Tenemos dos variables, X y Y. La variable X la vamos a llamar variable independiente, que es el número de trabajadores que se necesitan para producir determinado número de sillas. Y Y es el número de sillas que se produce. Entonces, esta ecuación de regresión lineal se toma como complemento de la ecuación de la recta. Sabemos que la ecuación de la recta está dada por la siguiente expresión: y igual a mx más b. Y igual a mx más b. Y igual a mx más b. Esto es lo que se conoce como la ecuación de la recta. La ecuación de la recta. Entonces, para esta ecuación de la recta, entonces tenemos que m sería el valor de la pendiente, x sería la variable independiente, b sería el punto de corte o el intercepto y y sería la variable dependiente. Entonces, la ecuación de regresión lineal se utiliza para poder hacer determinadas proyecciones. Entonces, tenemos lo siguiente. Para hacer la ecuación de regresión lineal sería dada así. Debo llegar a esta forma: y igual a b sub 0 más b sub 1 por x. De esta manera se representa la ecuación de regresión lineal. X igual a b sub 0, que sería más o menos el punto de corte, y b sub 1, que sería más o menos como la pendiente acá, y la variable independiente. A esta forma tengo que llegar. ¿Qué sucedió? Tenemos el caso fortuito en una empresa donde se fabrican sillas. Entonces, determinado número de empleados van a fabricar determinado número de sillas. Entonces tenemos las variables. Esta tabla la hace la persona encargada de producción junto con el administrador para hacer una proyección. Entonces tenemos en la fábrica, sucedió lo siguiente: X es el número de trabajadores que se utilizan. Entonces, en este caso, se utilizaron 5 trabajadores y esos 5 trabajadores produjeron 8 sillas. En este caso se utilizaron 3 trabajadores y esos 3 trabajadores produjeron 6 sillas. En este caso se tuvieron 4 trabajadores y esos trabajadores produjeron 9 sillas. Y estas son las dos variables, X y Y. Entonces, lo que se hace es una tabla para poder hacer estos cálculos y hallar el b sub 0 y el b sub 1. Entonces, aquí tenemos ya el número de trabajadores. Tomamos esta columna que fue X5, 3 y 4. Se suman, hacia abajo encuentro los totales. Acá el número de sillas producidas. Entonces teníamos 8, teníamos 6 y teníamos 9, y aquí se encuentran los totales. Acá se deben multiplicar, donde dice XY, se deben multiplicar estas dos columnas. 5 por 8 me da 40. 3 por 6 me da 18, 4 por 9, 36, y se hace la sumatoria respectiva. Acá en esta columna se dice x al cuadrado, se toma solamente cada uno de esos y se eleva al cuadrado. 5 al cuadrado me da 25, 3 al cuadrado me da 9, 4 al cuadrado me da 16, y se hace la sumatoria respectiva. Y luego en la última columna es y al cuadrado.
Entonces se toma cada uno de los valores y se lleva al cuadrante. 8 al cuadrado, 64, 6 al cuadrado, 36, 9 al cuadrado, 81. Y se hace la sumatoria respectiva. Esta tabla se debe elaborar para hacer la determinada proyección. Como en el caso fortuito nuestro, estamos trabajando, haciendo una proyección con base en la proyección de esa tabla que se hizo en una fábrica de sillas. Entonces se tienen dos variables, se deben conocer dos variables. Una, que es el número de trabajadores, que es la variable independiente, y el número de sillas producidas, que es la variable dependiente. Entonces dijimos que en la ecuación de la recta, se tabula y se toma para poder hacer como proyección la ecuación de regresión lineal, que la regresión lineal viene siendo la recta que se ajusta de mejor ajuste en todos los puntos donde se puede encontrar para hacer la proyección de la recta. Listo, con base en eso, entonces ahora debemos nosotros, para poder hallar la progresión, la regresión lineal, debemos hallar b sub 0 y debemos hallar b sub 1, como lo dice acá en la fórmula. Entonces, para poderlo hallar, debo utilizar unas fórmulas. Vamos a hallar primero b sub 1. Voy a borrar acá este pedacito para poder trabajar en esta parte de acá. Borré la tabla. Ya. Esta parte sobró, ¿no? Listo. Entonces voy a borrar acá. Listo. Entonces ahora sí vamos a hallar b sub 1. Entonces b sub 1 se halla teniendo en cuenta la tabla. Entonces vamos a hallar b sub 1. Eso se halla teniendo en cuenta la tabla. Y de la tabla debo tomar XY, donde está la sumatoria de la columna de XY, sobre la sumatoria de XY sobre la sumatoria de X al cuadrado. Sumatoria de X al cuadrado. Entonces solamente lo que hacemos es reemplazar los valores. Y tenemos la sumatoria de XY. Entonces me voy a la columna donde estaba XY. Esta es la columna, vea, XY, y debo sacar es el total. El total de XY, el total de XY, el total de XY sería 94. 94, ese es el valor que se coloca acá. Entonces vamos a reemplazar, tenemos acá 94, que es el valor de XY, la sumatoria, el valor total, y vamos a sacar a dividirlo entre el valor total de la sumatoria de X al cuadrado. Entonces miramos X al cuadrado, y la sumatoria me dio 50. Entonces ahora sí lo voy a sacar acá. Espera un segundito acá. Tengo que realizar esta pequeña división. Entonces se hace la división normalita, ¿no? Entonces dividimos 94 entre 50. Cabe una vez, una por 50, 50, 94, 44. Bajamos el 0. Entonces aquí colocamos la coma. Y vamos a dividir, cabe lo que 44 en 5, caben 8 veces. 8 veces, entonces decimos que 50 por 8 me da 400 y aquí me sobrarían 40. Agrego el 0 y caben 8 veces. Es decir, que el b sub 1 es equivalente a 1.88, habiendo reemplazado en la fórmula. Ahora ya voy a borrar esta parte de acá porque ya tengo el primer valor, que es 1.88. Entonces decimos acá que ya tenemos el valor de b sub 1. Entonces decimos que b sub 1 es igual a 1.88. Ya tenemos ese valor. Ahora necesitamos hallar b sub 0. Para hallar b sub 0 debemos tomar la sumatoria de y, ese es el símbolo de sumatoria, la sumatoria de y menos b sub 1 por la sumatoria de x sobre n. N viene siendo el número de datos que me dieron. Entonces vamos a hacer la operación acá. Entonces decimos aquí, a este lado lo voy a hacer.
Entonces decimos sumatoria de Y. Entonces me voy a apoyarme en la tabla. Voy a apoyarme en la tabla y voy a sacar el valor total de Y. El valor total de Y fue de 23. 23 es el valor total de Y. Entonces aquí tenemos 23 menos B sub 1. ¿Cuánto me dio B sub 1? Aquí lo tenemos, vea, 1.88. 23 menos 1.88. Esto lo debo multiplicar por la sumatoria de X. Miremos el valor de la sumatoria de X de acuerdo a lo que me arrojó la tabla. La sumatoria de X me dio 12. Entonces aquí lo tenemos, esto va multiplicado por 12. Por 12. Y este valor total, todo ese valor se va a colocar acá debajo sobre N. N viene siendo representado como el número de datos. ¿Cuántos datos me dieron? Pues 1 y 2 datos. 2 datos para X, 2 datos para Y. O sea, N valdría, ¿qué? Perdón, serían 3 datos. 1, 2 y 3. 3 datos. N vale 3. En este caso, N vale 3. Entonces, hacemos la operación. Entonces aquí tenemos una multiplicación que es 1.88 y lo voy a multiplicar por 12. Entonces decimos 1.88 por 12. Voy a hacer esa multiplicación. Decimos 2 por 8, 16. 2 por 8, 16 y una 17. 2 por 1, 2 y una 3. Vamos a ver, 2 por 8, 16. 2 por 8, 16 y una 17 va 1, 2 por 1, 2 y una 3. Sí, señor. Entonces aquí me da 6. Aquí me daría 7 y 8 serían 15. Llevamos una. Ahora tenemos 3 y 8 me da 11 y una que llevo sería 12. Y una que lleva sería 2. Esa multiplicación me da, debo separar dos cifras, eso me da 22.56. 22.56. Ese es el valor que debo restar. Entonces ahora sí ya tengo la operación acá debajo, me vengo acá. Entonces decimos que B sub 0 sería equivalente a Y, que valía 23 menos esta multiplicación que me dio 22.56. 22.56 y ese resultado tiene que estar dividido por 3. Listo, ahora sí voy a hacer esa operación. Listo, lo vamos a hacer a mano acá rapidito. Entonces tenemos 23 menos 22.56 me da 4. Aquí me daría a 2 le quita 2, me queda 0 y me quedaría 0. 0.44. 0.44. 0.44. Sí, señor. 0.44. Me da la expresión. Entonces acá decimos que la expresión me quedó así. Entonces decimos que B sub 0 sería igual a 0.44 y este valor lo debo dividir por 3. Pero tenemos que dividir, eso me daría aproximadamente 0,4 entre 3 cabe. Me quedo muy montado acá. Vamos a hacerlo acá debajo. Entonces decimos que B sub 0 sería igual a 0.44 sobre 3. Cuando yo realice esa división me da 0.4 dividido entre 3 me da 1 por 3 es 4, 1. 14 dividido entre 3 me da 4. 12, 14, 2, 146. 0.146 o 0.14. Vamos a darlo con dos decimales nomás. B sub 0 igual a 0,14. Ese es el valor que voy a tomar. ¿Listo? Ya lo tengo, entonces voy a subirme acá de una vez para la ecuación de regresión. 0.14 me dio. Esa parte la voy a borrar ya, que ya fue como hallamos esa parte. 0.14 me dio. Bueno, entonces aquí
aquí tenemos que B sub 0 me dio 0,14. Ahora sí, la ecuación de regresión me quedaría así. Entonces decimos que Y sería igual a B sub 0 más B sub 1x, donde Y sería igual a B sub 0, que me dio 0,14. 0,14 más B sub 1, que vale 1,88x. Y esa es la ecuación de regresión pedida. Ahora sí la voy a borrar y la voy a colocar acá y voy a resolver un par de interrogantes. Bueno, entonces voy a subir la ecuación y la voy a poner acá. Y igual a 0,14 más 1,88x. Listo. Ya tengo la ecuación de regresión. Esa es la ecuación de regresión, entonces ahora sí vamos a hacer las proyecciones. Vamos a hacer las proyecciones. Y de acá voy a despejar la otra variable. Esa sería la ecuación de regresión para la variable y. Esta para la variable y. Recuerde que dijimos que la variable y es el número de sillas producidas. No, perdón, sí, número de sillas producidas. Ahora vamos a hallar la variable x. ¿De dónde sale? Pues la despejamos de acá. Entonces al despejarla eso me quedaría y menos 0,14 igual a 1,88x, donde x sería igual a y menos 0,14 sobre 1,88, porque eso que está multiplicando pasa a dividir. Esa es la ecuación que me queda para x. Y menos 0,14 sobre 0. Voy a borrar y la voy a colocar acá debajo de una vez de la otra. Bueno, entonces x me quedó igual a y menos 0,14 sobre 1,88. Esto es equivalente al número de trabajadores. Listo. Con esas dos cosas yo puedo hacer ya la proyección. Puedo predecir. Entonces yo voy a decir, bueno, vamos a decir cuántos trabajadores se necesitan. Voy a borrar la parte de la tabla, ya no la voy a necesitar. Voy a borrar la tabla, que esa tabla ya no la voy a necesitar para resolver los interrogantes allá. Ya no la voy a necesitar porque ya tengo la ecuación de regresión. Y voy a subir los dos valores allá. Entonces, la ecuación de regresión me quedó y igual a 0,14 más 1,88x. Esto es número de sillas producidas. Y la ecuación de x me quedó y menos 0,14 sobre 1,88. Eso me quedó número de trabajadores. Con base en esas ecuaciones, yo ya puedo hacer una proyección. Entonces voy a resolver ese par de interrogantes. Va el primero. Entonces dice primero, ¿cuántos trabajadores necesito para producir 60 sillas? 60 sillas. ¿Qué me están preguntando ahí? ¿Cuántos trabajadores? Recuerde que X es el número de trabajadores, y Y
es el número de sillas producidas. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántos trabajadores? O sea que tengo que utilizar la fórmula de X. Esta es la que me sirve. ¿Cuántos trabajadores necesito para producir 60 sillas? Entonces vamos a sacar el número de... Entonces utilizamos la fórmula respectiva. Entonces decimos que X, para resolver este interrogante, X sería igual a Y menos 0,14 sobre 1.88. Reemplacemos. X sería igual a Y. Me dicen que debemos producir 60 sillas, o sea que Y vale 60. Porque Y es el número de sillas. 60 menos 0,14. Eso tiene que estar dividido sobre 1.88. 1.88. Resolvemos esa operación. Entonces aquí tenemos una resta. ¿Cómo restamos? Normalito. Voy a tratar de hacerlo acá. Lo voy a hacer de este lado. 60, 0, menos 0,14. 0,14. Entonces a 10 le quito 4, me quedan 6. A 9 le quito 1, me quedan 8. Y aquí me quedaría, este quedó convertido en 9. Y este me quedó convertido en 5. Verifiquemos a ver. 6 y 4 me da 10. 8 y 1 me da 9 y una que llevo 10. 9 y una que llevo sería 10. 5 y una que llevo sería 6. O sea que esa resta en la parte de arriba me da 59.86. Acá continúo. Eso me da 59.86. Y esto lo debo dividir entre 1.88. Y con eso me da el número de trabajadores que debo necesitar. Entonces voy a borrar esta parte de acá. ¿Qué tengo acá? Pues una división. ¿Cómo se divide? Normalito. Entonces acá voy a hacerlo directo. Sacamos los decimales. Sería 59.86. Lo voy a dividir entre 1,88. 1,88. Aquí tenía dos cifras, igualando salen y quedan iguales. Entonces voy a dividir, separamos tres cifras, tomamos el primero de acá y el primero de acá. Entonces cabe lo que 5 en 8 caben aproximadamente 3 veces. 3 veces aproximadamente. Entonces decimos 3 por 8, 24. Colocamos acá debajo 24. 3 por 8, 24 y 2, 26. 3 por 1, 3 y 2, 5. A ver, 3 por 8, 24 van 2. 3 por 8, 24 y 2, 26 van 2. 3 por 1, 3 y 2, 5. Sí, señor. Restamos. Y aquí me da a 8. A 8 le quito 4, me quedan 4. A 9 le quito 6, me quedan 3. Y esto se va. Bajamos la cifra que sigue, que sería el 6. O sea que me quedó 346 dividido entre 188, cabe lo que 3 caben 2 veces aproximadamente. O sea que aproximadamente debo producir 32 y aquí me va a dar un pico decimal. 360 me da esa operación, 360. No alcanza. 31, me da 31. No caben las 2 veces acá. 31. O sea que debo producir aproximadamente 31 sillas. Esa división me da 31. Eso quiere decir que 60 trabajadores para resolver este interrogante acá. Entonces decimos la respuesta de esto, podemos decir 60 sillas. Entonces acá la respuesta. 60 trabajadores producen 31 sillas. Listo. Ahora si fuese lo contrario, ya resolví esa parte. Ahora voy a tratar de resolver el otro interrogante y ya con eso cerramos ahí. El otro interrogante lo voy a resolver acá. Ya resolví ese. Ahora va la otra pregunta. Entonces decimos ahora
hallamos fue el valor de X. Ahora vamos a hallar el valor de Y. Vamos a hallar el valor de Y. Dijimos que 60 trabajadores. ¿Cuántos trabajadores se necesitaban para producir 60 sillas? Por eso estaba así, eran 60 sillas. Necesitamos era 31 trabajadores. Perdónenme, la respuesta de este era, se habían utilizado 60 trabajadores. ¿Eran 60 trabajadores? Eran 60 trabajadores y esos 60 trabajadores habían producido 31 sillas. Ese era el interrogante. Decía, ¿cuántos trabajadores, cuántas sillas producen 60 trabajadores? Era la pregunta. Me equivoqué ahí en la pregunta. Perdonen, en la pregunta yo había formulado mal la pregunta. El ejercicio estaba bien resuelto, pero me equivoqué con la pregunta. La pregunta era, ¿cuántos trabajadores producen? No. ¿Cuántas sillas? La pregunta era ¿cuántas sillas? La pregunta era ¿cuántas sillas? Me he equivocado. ¿Cuántas sillas producen 60 trabajadores? No. Ay, aquí me equivoqué otra vez de nuevo, qué pena. Perdone, entonces decíamos que la pregunta era ¿cuántos trabajadores? No estaba bien la pregunta. Porque estábamos haciendo era X. ¿Cuántos trabajadores producen? Estaba bien. 60 sillas. Estaba bien la pregunta, estaba bien formulada. Entonces necesitábamos era 31 trabajadores. Esa era la respuesta. Estaba bien formulada, fui yo el que me equivoqué. Me interpreté mal. Esa fue la primera. La pregunta fue, ¿cuántos trabajadores se necesitan para producir? ¿Cuántos trabajadores se necesitan para producir 60 sillas? 60 sillas, pues se necesitaron que 31 trabajadores. Y fue la pregunta. Esa fue la pregunta que acabé de responder. Ahora voy a responder la otra pregunta. Se utilizaron 12 trabajadores. ¿Cuántas sillas producen? Recuerden que X era el número de trabajadores y Y es el número de sillas producidas. Como me están preguntando cuántas sillas producen, dice se utilizaron 12 trabajadores, pues tengo que utilizar la fórmula de Y. Entonces decimos que Y es igual a 0,14 más 1,88X. Se utilizaron 12 trabajadores. Entonces acá solamente se reemplaza Y igual a 0,14 más 1,88 por 12. Y aquí se resuelve la operación. Decimos que Y igual a 0,14 más. Y aquí debo ejecutar esa operación. Entonces, ¿qué tenemos? 1,88 por 12. Entonces decimos 2 por 8, 16. 2 por 8, 16 y una 17. 2 por 1, 2 y una 3. Entonces me da 6, 15, 11 y una 12. Una y una 2. Eso me da 22,56. Me da esa operación. 22,56. Entonces resolvemos acá. Entonces decimos que Y es igual a 0,14 más 22,56, que vale esa multiplicación. Ahora sí sumamos. Entonces decimos 22,56
más 0, 0,14. Entonces tenemos 10, 6 y una 7. 7, aquí me quedaría igual 2, 2. Me daría 22,70. 22,70. Entonces podemos decir acá que y es igual a 22,70. Podemos aproximar acá, ¿no? Porque la silla no está por la mitad ni nada, sino que se interpreta que el número de unidades como supera acá, entonces se sube. O sea, quiere decir que 12 trabajadores produjeron 23 sillas. Y de esta manera he tratado de explicar con éxito la ecuación de regresión lineal para realizar proyecciones. Bueno amigos, con muchísimo gusto para servirles. Para mayor información, suscríbase a mi canal en YouTube. Allí me consigue como Jaime Álvarez Matemáticas. En mi página de Facebook como Jaime Álvarez Matemáticas. No olvide activar la campanita, darle like a mis videos. Explora la diversidad que hay en mi canal. Allí encuentra todos los temas de matemáticas de todos los grados, temas de física, temas de química, temas de aritmética, temas de contabilidad, temas tutoriales en inglés también encuentra. Además encuentra proyectos de cómo hacer lociones, cómo hacer talcos, cremas humectantes, jabón líquido, ambientadores, etc. Realiza los comentarios respectivos que con muchísimo gusto le atenderé. Siempre estaré presto, con muy buena disposición para servirles. Con muchísimo gusto.